¿Qué tal, mis amigos? Gracias por estar con nosotros una vez más en nuestro programa semanal. Para aquellos que nos sintonizan por primera vez, mi nombre es José Lux, director de Metro TV, un programa cristiano evangélico interdenominacional con el objetivo de alcanzar y discipular. Hemos comenzado una serie de estudios acerca del principio del servicio, pero antes de entrar en detalle voy a dejarlos con nuestro segmento semanal dedicado a la mujer. Así es que espero que disfruten este segmento. Regresamos. Saludos a esta preciosa audiencia, que Dios les continúe bendiciendo. Mi nombre es Maribel Vale y muy agradecida de estar aquí y poder llegar a cada uno de sus hogares y a su corazón con esta enseñanza que vamos a tener el día de hoy, que hemos titulado el segmento pasado Reiniciando el 2018, en donde estamos tratando temas como que el Señor está contigo a través de Jeremías 29:11, donde su palabra dice que los planes que Él tiene para ti son de bendición y para bien. Entonces invita a Jesús a que esté contigo para este 2018. Si tú quieres ver en tu camino florecer la paz, la armonía en el hogar, esos sueños realizarse, invita a Jesús, porque los planes que Él tiene para ti son maravillosos. Y a ti, amigo, que nos está sintonizando, queremos decirte que Dios también tiene planes para ti, porque Él en la cruz del Calvario, Él pagó el precio. En Juan 3:16 su palabra dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces estuvimos viendo esos puntos en el segmento pasado, que eran en Juan 3:16, los podemos encontrar que Jesús nos ama. También Él nos dio a través de su amor a su Hijo Jesucristo. Entonces, ¿qué debemos nosotros hacer con esto? Con este conocimiento en su palabra, porque hay un contraste entre nuestros pecados, nosotros que somos pecadores, y entre Jesús, que es santo, el cual no pecó y no hubo engaño en su boca. Y Dios tiene en cuanto a esto una postura, y su postura es que sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, ¿qué debemos nosotros hacer? Simplemente creer. Nosotros, así como cuando nosotros vemos una silla y nos sentamos, así como cuando vamos a tomar agua porque tenemos sed y decimos, esto me va a hidratar, y tomamos agua cuando encendemos una luz, así también nosotros debemos de confiar en el Señor de que Él nos va a salvar. Y de esta manera, cuando nosotros decimos que creemos en Él, vamos a vivir. ¿Por qué? Porque Jesús nos va a regalar una vida nueva, una vida llena de gozo, una vida eterna. ¿Sabías eso? Esa confesión que tú hagas hoy tiene un impacto eterno que te llevará a la eternidad con el Señor, porque su venida, el Señor pronto, Él va a venir, su venida está cerca. Él nos va a dar un gozo especial, porque cuando el Espíritu Santo entra a morar en nuestros corazones, nos va cambiando. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te guía. Su palabra también es una lámpara en tu caminar. Entonces, lo único que tú tienes que hacer es decirle al Señor, ok, Señor, yo creo. Y el Señor, ¿qué te va a dar? Él te va a dar vida, y vida en abundancia. Y donde no vas a tener más sed, porque Él va a saciar esa sed, Él va a saciarla. Ya no va a haber culpa, no va a haber temor. Muchas veces nosotros decimos, pero ¿cómo el Señor va a aceptarme a mí si yo he sido pecadora, si yo he hecho cosas que a Él no le agradan? Pues déjame decirte que con el Señor Jesús ya tú no vas a tener esa culpa. ¿Por qué? Porque Él está contigo y Él está de tu lado, Él te conoce, y al momento de tú recibirle y de aceptarle, Él perdona cada uno de esos pecados, así que ya no hay más temor. ¿Por qué? Porque Él está contigo y Él te va a dar una vida, y una vida que es nueva. Y la vida eterna será mucho mejor que esta vida que estamos viviendo aquí, porque allí no habrá más llanto, no habrá más dolor, porque vamos a estar con el Señor, que el Señor es perfecto, en un mundo perfecto y con gentes perfectas. Entonces, en Romanos 11:33 encontramos esta lectura preciosa que nos ayuda a entender un poco
todo este magnífico plan y regalo que el Señor te está dando a ti hoy gratuito, que es por gracia, es un regalo, el regalo de la salvación. Y dice Romanos 11:33, qué profundas las riquezas y la sabiduría del conocimiento de Dios. ¿Quieres recibir este regalo? Dile al Señor, Señor, entra a mi corazón, yo abro mi corazón hacia ti y yo sé que tú me amas porque tú diste a tu Hijo, yo creo en ti y a través de allí yo voy a vivir. Que Dios les bendiga, mis hermanos, y que sigan adelante en este nuevo año con Jesús. Amén. Muy bien, ya estamos de regreso y hay dos palabras que hemos estado utilizando para el estudio que estamos desarrollando y son la fama y el servicio. Una persona famosa y luego una persona sirviente, un siervo. Estuvimos viendo que la palabra fama no tiene nada de malo. En otras palabras, no es malo ser famoso. Ahora, desviarse uno por causa de la fama y quitarle la gloria a Dios, ahí es donde está el problema principal. También estuvimos viendo que el principio del servicio es la base del balance ministerial. Cuando uno aprende a servir, uno no tiene problemas por más fama que uno puede alcanzar en esta vida o en este mundo. Si usted desarrolla uno de los dones espirituales y si usted se pone en las manos de Dios y Dios comienza a utilizar su vida, se va a dar cuenta de cómo la gente va a comenzar a admirarlo a usted. Va a comenzar a querer acercarse a usted, a platicar con usted, a saludarlo. Se convierte en una persona famosa en su pueblo, en su área, en su ciudad, en su país. Y en muchas ocasiones hay personas que llegan a ser o alcanzar fama internacional. Ahora, como dijimos, que no hay nada de malo en eso. Al contrario, eso nos ayuda a nosotros a ser más efectivos y alcanzar más gente con el mensaje del Evangelio. Pero cuando no se aprende el principio del servicio, ahí es donde está el problema, porque entonces uno comienza a desviarse y comienza a ponerle más atención a la fama, a la gente. Uno ya no quiere servir, sino que uno quiere ser servido, uno quiere ser atendido. Y entonces vulgarmente decimos que se le sube el humo a la cabeza. Y cuando eso sucede, entonces comenzamos a quitarle la gloria a Dios y comenzamos a desviarnos poco a poco y cuando nos damos cuenta tenemos problemas serios espirituales. Aunque Dios nunca dejará de usar nuestras vidas, pero nosotros estaremos lejos de Dios y ahí es donde está el peligro. Y son 9 dones que habla la Biblia, más adelante los vamos a tocar, pero no se ven tan desarrollados en nuestro tiempo y yo siempre me preguntaba esto, ¿por qué es que no se desarrollan tanto los dones? Porque están ahí con un propósito y una de las cosas que Dios me ha mostrado, me ha enseñado a través de su palabra, es que el peligro está en cuando uno no aprende el principio del servicio. Entonces uno termina mal, lo que comienza bien termina retirándose de Dios y quizás una persona famosa con un ministerio fuerte o con un don especial, una capacidad especial, quizás no se aleja de la iglesia, quizás no se aleja de los hermanos, quizás va a seguir ahí, pero probablemente se aleje de Dios mismo y ya no le da la gloria a Dios, sino que más bien le gusta la fama, le gusta la gente, le gustan las fotos, las cámaras. Y cuando venimos a ver, lo que comienza bien, termina mal. Y también mencionamos que el principio del servicio nos recuerda que la gloria es de Dios. O sea, no importa qué tan alto podamos llegar nosotros en esta tierra. Dios puede concedernos la oportunidad de tener un ministerio fuerte, un ministerio grande, sea de la palabra, sea de la enseñanza, sea del canto. Si nosotros practicamos siempre el principio del servicio, o sea que estamos conscientes de que somos servidores en el reino, que no somos celebridades, que no somos sencillamente personas
buscando nuestro bienestar, sino buscando la gloria de Dios. Y si siempre nosotros nos mantenemos sirviendo, siendo siervos de Dios, eso nos va a ayudar a nosotros a darle la gloria a Dios siempre. También estuvimos mencionando que el principio del servicio nos ayuda a descubrir nuestro propósito en esta vida. Jesús sabía el propósito a qué venía a esta tierra. Y él dijo, yo no vine a servir. Jesús dijo, yo vine a servir, yo no vine a ser servido, yo vine a servir. En otras palabras, Jesús tenía claro su propósito, y cuando vino a la tierra, él fue muy famoso. Jesucristo, hasta hoy en día se sigue hablando de él, de lo que hizo, sus milagros, pero nada lo desvió a él de Dios, nada desvió su atención de Dios, al contrario, todo el tiempo le dio la gloria al Padre. Muy bien, entonces en el Evangelio de Marcos capítulo 6, Jesús comisiona a sus apóstoles. Jesús da la oportunidad a sus discípulos, más bien dicho, a que experimenten estos dones. Les da la oportunidad para que ellos sean importantes, para que sean famosos. Y los comisiona, dice aquí, de dos en dos, dándoles autoridad sobre espíritus malignos y autoridad para sanar toda clase de enfermedad. Marcos 6:7. Ahora imagínense los discípulos que nunca habían tenido este tipo de experiencias, aunque ellos han visto los milagros que Jesús realizaba, pero ellos no habían experimentado, o sea que ellos no habían orado por alguien y que se sanara, no habían orado por un milagro y que sucediera. Entonces, note lo que sucede aquí, es muy importante porque Jesús los prueba, los manda para que ellos prueben qué se siente ser famoso, que se siente ser importante, y les da autoridad sobre espíritus malignos. Y cuando ellos se fueron, prácticamente ellos comenzaron a hacer su trabajo, comenzaron a orar por los enfermos. Yo me imagino que ellos se sorprendieron la primera vez que oraron por un enfermo y que se haya sanado, y que hayan puesto las manos sobre un paralítico y que se haya levantado. Reprender a un demonio, ya sujetar a un demonio en el nombre de Jesús con la palabra que uno expresa, eso tuvo que haber sido algo grande y maravilloso para los discípulos. Entonces, eso mismo también pasa hoy en día entre nosotros. Si alguien tiene un don especial, una capacidad especial de parte del Espíritu Santo, la gente lo busca. Eso comienza a llamar la atención y la gente pues puede alcanzar cierta fama. Pero sin embargo, en la historia que estamos viendo en San Marcos 6, los discípulos experimentan esta otra etapa de la vida, una etapa de milagros, una etapa de sanar enfermos, de llegar a ser celebridades, porque ellos llegaron a ser celebridades, ellos llegaron a ser personas importantes en el tiempo cuando Jesús los mandó. Ahora imagínense cómo ellos se sintieron. Yo imagino que ellos se sintieron muy importantes, se sintieron, oiga, esto está bien, podemos hasta vivir de esto. Imagínense una persona que tiene el don de sanidad y la gente lo busca, puede hacer una iglesia fácil y hasta vivir de eso. Pero sin embargo no se trata de eso, se trata de servir en el reino de Dios. Entonces Jesús comienza esta enseñanza con sus discípulos, que también nos ayuda a nosotros a entender nuestro propósito en este mundo. Muy bien. Jesús envía a sus discípulos, ellos regresan, pero la historia no termina ahí. Después de que ellos regresan, después de que Jesús les da la oportunidad de ser celebridades, de ser personas famosas, ahora Jesús los pone a servir.
Y ahí fue donde ellos fallaron. Ahí es donde está el detalle. Cuando nosotros nos enfocamos nada más en lo que nos gusta, en la fama, en el nombre, ahí es donde está el problema. Tenemos que tener cuidado. Y no solamente es aplicable esto a los pastores, a los ministros, esto es aplicable a cada cristiano. ¿Sabe por qué? Porque los dones del Espíritu están disponibles para la iglesia, no solamente para ciertas personas. Todos hemos sido llamados a servir en diferentes áreas de la vida, en diferentes áreas en la iglesia. No solamente son los ministros, no solamente son los líderes, sino cada creyente en Cristo. Cada persona en este mundo debe aprender a servir, aun cuando no conoce todavía al Señor. Quizás usted diga, bueno, yo no voy a ninguna iglesia. Eso no le quita a usted el privilegio de servir. Usted puede servir a su familia, servir en su comunidad, servir a otros, hacer el bien. Y en el momento en que usted tenga la oportunidad de entregar su vida al Señor, usted ya estará preparado porque eso es lo que se necesita en el reino. Necesitamos gente que viene a servir. Entonces Jesús pone a prueba a sus discípulos y los pone a servir. Ahora note lo que pasa. En Marcos capítulo 6, verso 30, dice que los discípulos le cuentan a Jesús todo lo que hicieron y lo que enseñaron. O sea, venían maravillados de lo que pasó, de lo que sucedió, y querían contarle a Jesús todo. En otras palabras, ellos no estaban dispuestos para servir. Ellos lo que querían era compartir con Jesús, platicar. Ahí es donde vienen las entrevistas de radio, de televisión, vienen los saludos, viene la fama, al punto que dice el verso 31 que no tenían tiempo ni para comer. Hasta dónde ellos habían llegado a experimentar esta, podemos decirle, esta oportunidad de ser famosos, que no tenían tiempo para comer, verso 31. Y note lo que hace Jesús, dice que los lleva a un lugar tranquilo para descansar. Pero sin embargo, la fama de ellos ya era bastante y la gente los reconoció y los siguieron hasta el otro lado del lago. En otras palabras, cuando uno se enfoca nada más en lo que le gusta, en la fama, en alcanzar un buen nombre, llega el momento de que uno comienza a depender de sus fuerzas porque se está alejando de Dios, se está alejando de la gracia. Pero cuando uno está enfocado, uno sabe lo que está haciendo, uno no solamente tiene la fuerza de Dios, sino que también tiene la sabiduría de Dios para hacer un mejor trabajo. Muy bien. Nota importante. Una cosa es ser una persona famosa o alguien, una celebridad, y otra cosa es servir en el reino de Dios con los dones y capacidades. Marcos 6:36 dice, los discípulos piden a Jesús que despida a la gente. Entonces, primero estaban tan contentos, entusiasmados con los milagros que estaban haciendo y la atención de la gente, pero llegó un punto donde ellos literalmente le dicen a Jesús, ¿sabe qué? Despide a la gente. Y ese texto está en Marcos 6:36. Ahora, ese mismo texto en otra versión dice así, despide a la gente para que vayan a los campos y pueblos cercanos y se compren algo de comer. Ahora, note lo que hace Jesús. Marcos 6:37 dice, denles ustedes mismos de comer, contestó Jesús. En otras palabras, Jesús les está diciendo, sírvanle ustedes. Ahí es donde está el conflicto. Ahora, ¿cómo me pides a mí que sirva si yo soy el predicador? ¿Cómo me pides a mí que sirva si yo soy el que oro por los enfermos? Si yo soy el músico, yo soy el que toco, yo soy el pianista, yo soy el baterista. Yo no puedo servir o yo no debo servir, que sirvan otros. Ahí es donde está el problema. Entonces,
cuando Jesús los pone a prueba y les dice, pues sírvanle ustedes, ahí como que ya no mucho les gustó. Y entonces dice así el texto, eso costaría casi un año de trabajo, objetaron ellos. ¿Quieres que vayamos y gastemos todo ese dinero en pan para darles que comer? Ahora, ese mismo texto, en otra versión de la Biblia, Palabra de Dios para Todos, dice así, pero Jesús les respondió, denle ustedes de comer. Y ellos respondieron, ¿quieres que para alimentar a tanta gente vayamos y compremos pan por el equivalente a un mes de trabajo de todos nosotros? O sea que ya no les gustó la idea. A sanar al enfermo, eso estaba bueno. Orar por el enfermo estaba bueno. Y echar fuera demonios es magnífico. Pero servir, ahora tenemos que servir. Encima de eso, tú nos pides también que gastemos dinero. Nos pides que invirtamos no solo nuestro tiempo, sino también nuestro recurso para servir a los demás. O sea que ellos no estaban entendiendo el principio del servicio. No estaban entendiendo lo que Jesús estaba enseñando. ¿Por qué? Porque, como dije hace un rato, pues nosotros no estamos para servir. Y es triste porque en muchas comunidades la gente no quiere servir. La gente quiere ser servida. Cuando ven alguna basura tirada en el piso, no la recogen. ¿Por qué? Porque eso no es lo mío. Yo no estoy aquí para servir. Alguien debería recoger esa basura, pero ese no soy yo. Entonces, y lo mismo pasa en nuestras iglesias. Digo, yo no puedo servir, yo no puedo ir a evangelizar, yo no puedo hablarle a alguien del Señor. Mi trabajo es aquí dentro de la iglesia. Yo estoy aquí para cantar, yo estoy aquí para tocar, yo estoy aquí para enseñar, para predicar, pero servir a la gente, servir a los demás, como que no va con nosotros. Entonces ahí es donde está el conflicto, donde las personas comienzan a desviar su atención de la gracia del Señor. Por eso es que es importante este principio del servicio, porque como hemos estado diciendo, es el balance que nosotros necesitamos. Alcanzamos fama, sí, qué bueno, pero también el servir nos enseña a nosotros que somos sirvientes del reino de Dios, que estamos aquí para servir, para estar disponibles. Una persona que es famosa, una celebridad, normalmente no está disponible. Trabaja cuando puede y cuando quiere, hace las cosas cuando quiere. Pero un sirviente no, un sirviente tiene que estar disponible. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos a servir, a entender que estamos trabajando para el reino, que es Dios el que hace las cosas a través de nosotros, que es Dios es el que manifiesta su gracia y su favor a los demás a través de nosotros. Y si entendemos eso, yo creo que vamos por buen camino. Muy bien. Después de que Jesús pone a prueba a sus discípulos y al final tuvieron que servir. O sea que Jesús siempre cumple sus propósitos. Dios pide algo y si uno no quiere, al final pues él logra su propósito. Y los discípulos terminaron sirviendo, según la Biblia, es alrededor de 5,000 hombres, sin contar mujeres ni los niños. O sea que tuvieron que servir alrededor de, que serán 10,000-12,000 personas. Tampoco no era un trabajo tan fácil, era algo difícil, pero para eso está Jesús, para ayudarnos, para proveernos, porque eso fue lo que sucedió. Cuando uno aprende a servir, Dios da los medios. Ellos no tenían para darle comer a la gente, pero no habían entendido el principio del servicio, porque si ellos hubieran entendido, hubieran dicho, perfecto, tú eres el Dios de los milagros, ¿cómo quieres que le sirvamos? Pero no fue así, tuvieron que estar peleando con él en desacuerdo, pero sin embargo, a pesar de todo eso, Jesús les da su provisión. Ese es el otro detalle. Cuando uno se dispone a servir, Dios
siempre nos da su provisión espiritual, provisión material. Dios nunca se queda con nada. Cuando uno hace las cosas de corazón, Dios siempre financia sus ministerios. Dios siempre financia los proyectos que glorifican su nombre. Y esto fue lo que Él hizo. Él multiplicó el pan, multiplicó los peces y todo el mundo comió hasta que sobraron, dice la Biblia, 12 canastas de pan. O sea que la abundancia está ahí, pero nosotros debemos aprender a ser humildes y aprender el principio del servicio. Muy bien. Ahora, en Marcos capítulo 6, verso 52 en adelante, dice que porque aún no habían entendido lo de los panes, hablando de los discípulos, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. A pesar de que vieron el milagro, sin embargo, ellos no entendían por qué primero estaban sanando enfermos, ahora los ponen a repartir pan. Primero y luego estaban echando fuera demonios, ahora hay que servirle a 10,000, 12,000 personas. Ellos no entendían eso. Y por la dureza de su corazón, note lo que sucede. Jesús los envía en medio de una tormenta. Eso es lo triste, porque Dios nos ama. Y a veces Dios tiene que permitir tormentas en nuestra vida para que nosotros entendamos y reflexionemos. A veces Dios tiene que quitarnos algo para entender que no somos dueños de nada, que todo es de Dios. Por eso es que es importante que estamos hablando de este tema, porque esto es base para lo que Dios va a seguir haciendo en su iglesia, va a seguir haciendo a través de nosotros. Y Dios quiere más gente que desarrolle los dones del Espíritu, porque para eso son, para ser desarrollados, para ser utilizados. Pero, como dije hace un momento, si nosotros no lo usamos bien, podemos terminar mal. Entonces, allí donde ellos no entendían, y a veces Dios tiene que actuar de una manera dura con nosotros porque no entendemos. Es importante aprender este principio. Entonces, la historia no termina ahí con los discípulos, sino que en el verso 45 en adelante, Marcos capítulo 6, verso 45 en adelante, por la dureza de sus corazones, Jesús se ve obligado a mandarlos, a enviarlos en medio de una tormenta para que aprendieran a valorar lo que habían recibido y que pudieran entender el propósito de Dios. O sea que es más fácil ser famoso que ser un sirviente. Pero en el Evangelio las dos cosas son importantes. No irse para un lado o irse para el otro, sino que las dos cosas son importantes. Aquí está el secreto. Para usar bien los dones del Espíritu Santo, hay que aprender a servir primero, luego desarrollarlos. Lo voy a repetir otra vez. Para usar bien los dones del Espíritu Santo, hay que aprender a servir primero y luego desarrollarlos. El tiempo se nos está terminando, pero en nuestro próximo programa voy a hablar acerca del peligro que hay cuando uno desvía su mirada del Señor. Cuando uno se enfoca nada más en la fama, en alcanzar un buen nombre, especialmente la juventud que les gusta los ministerios, les gusta desarrollar los dones del Espíritu. No hay nada de malo en eso, pero si no se aprende el principio del servicio, hay peligro de que nos desviemos. Pero en el próximo programa vamos a hablar de esos peligros, así es que no se lo vaya a perder. Esté pendiente de nuestro programa semanal y estoy seguro que Dios siempre tendrá una palabra para usted. Muchas gracias, Dios les bendiga y hasta la próxima vez.